Y la tercera ley, todas esas dos son de los 1800, pero la tercera se vino a formular hasta 1913 y fue formulada por Nernst, N-E-R-S-T, y impone una condición sobre el comportamiento de la entropía cuando la temperatura se va al cero absoluto. Y entonces la entropía se tiene que ir a cero. Entonces, pero una vez que se pudieron identificar las variables termodinámicas que son susceptibles de tener diferenciales exactas, se pudo tener una teoría termodinámica confiable. Bueno, voy a mencionar a continuación que el tercero lo titulamos Luz, Propiedades y Cambios. La cuarta fue sobre electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Desde luego, el Newton de la mecánica tuvo su Maxwell en el electromagnetismo. Entonces, el trabajo de Maxwell fue un trabajo en el que él mismo dijo: yo no he hecho ni un solo experimento, pero lo que yo quiero hacer es poner en el lenguaje matemático, aquí hay un lugar, yo quiero poner en un lenguaje matemático lo que Faraday tiene en sus investigaciones eléctricas experimentales. Y entonces, en el proceso, desde luego, Maxwell también introdujo la matemática necesaria para describir ese tipo de fenómenos. Esas son 4 temas, 4 historias completamente dentro de el periodo clásico, podemos llamar, de la física. Los otros 2 temas que cubrimos fueron el de, dijimos 4, 5, luego nada más debo de agregar que desde luego la predicción más importante del trabajo de Maxwell fue la de la existencia de radiación electromagnética que se propaga bajo la forma de ondas. ¿Bien? Y por otra parte, hola, adelante. Pero también pudo identificar que la luz es un tipo particular de onda electromagnética, porque la luz tiene propiedades como polarización y las ondas electromagnéticas también. Y da la casualidad de que la velocidad de las ondas electromagnéticas calculadas dentro del electromagnetismo como la razón de la permitividad eléctrica, o el producto de la permitividad eléctrica de lo que ahora llamamos el vacío, ¿verdad? Y la permeabilidad magnética del mismo medio determinan la velocidad de propagación
de las ondas electromagnéticas y los experimentos de electricidad y magnetismo llevaron a un valor que coincide muy de cerca con la velocidad de la luz. Ahora, como antecedente inmediato a la plática de hoy, antes del temblor, la plática se tituló Análisis colorimétrico. Y los protagonistas de esa historia fueron Bunsen, el del mechero, y Kirchhoff. Kirchhoff, que ustedes conocen como el de las leyes para analizar circuitos eléctricos y magnéticos, ¿verdad? Pero también él contribuyó al estudio de la difracción, pero en este caso quiero destacar precisamente su contribución en lo que los químicos llamaban análisis colorimétrico, pero los físicos lo llamamos espectroscopía, ¿ya? Y que conecta con la contribución de Newton de hacer pasar luz blanca por un prisma, descomponiéndolo en todos los colores del arco iris, ¿ya? Desde el rojo hasta el azul, y que desde luego se descubrió también que del rojo al azul, que es lo que detectan nuestros ojos, existen radiaciones que Herschel encontró calientan más que todas las del visible y que están del otro lado en la vecindad del rojo, y ese es el infrarrojo. Y también eventualmente alguien descubrió lo que se llamaba la luz negra en la vecindad del violeta, y que desde luego cuando van a la playa es de la que se tienen que proteger. Entonces esa es la ultravioleta. Pero precisamente Maxwell dijo, pero puede haber de todas las frecuencias, frecuencias más bajas y frecuencias más altas. Y cada una de ellas se fue descubriendo o se inventaron en su momento. Entonces, desde luego Hertz, que fue quien comprobó esta predicción y pudo producir ondas estacionarias en su laboratorio y medirles su longitud de onda, colocando precisamente chispeadores y determinando la distancia entre dos posiciones de chispeo contiguo y que correspondería a media longitud de onda. Y multiplicando esa longitud y tomando el periodo o la frecuencia de su circuito capacitor inductor con el que estaba produciendo las ondas, pudo determinar la velocidad de propagación de esas ondas. Bueno, entonces el tema importante de hoy es precisamente la radiación electromagnética de algo que Kirchhoff llamó cuerpo negro. Y ahorita voy a pasar a describirlo. Ya lo había yo mencionado en alguna de las conferencias anteriores, pero en esta, ustedes dicen, esta es de color blanco, ¿verdad? ¿Y por qué es color blanco? Pues porque tenemos focos de luz blanca y esta luz que llega aquí la refleja, lo que significa que está reflejando todos los colores, ¿verdad? Y cuando les llega la luz reflejada aquí, ustedes la ven blanca, entonces, la mesa es
blanca. Desde luego, a mí me gusta ilustrar alguna de estas cosas con poema. Entonces, uno de los poemas que hemos dicho en conexión con la luz es: en esta vida nada es verdad y todo es mentira. Todo depende del cristal a través del cual se mira, o de la luz con la que se ilumina. ¿Sí? Entonces, ¿y qué cosa es cuerpo negro? Pues cuerpo negro es un color, si lo quieren llamar, pero la propiedad de un objeto que toda la luz que le llegue la absorbe y no refleja. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Kirchhoff llamó el cuerpo negro, pero en sus estudios en compañía de Bunsen, que voy simplemente a resumir, y es lo que discutimos la clase pasada. ¿Por qué Bunsen es muy importante? Porque el mechero lo utilizan los químicos para quemar las muestras químicas que quieren analizar. Entonces, pues ellos pueden agarrar el salero y le echan a su mechero. Y entonces, ahí, con su dispersor de la luz, lo pueden descomponer en todas sus componentes, ¿no? Pero lo que son los elementos o los compuestos, ese era el título completo de la anterior, tienen la propiedad de que sus espectros están formados solamente de líneas que tienen una longitud de onda o una frecuencia perfectamente definida, y entonces estas vienen a ser como sus huellas digitales. Me dices qué colores emites y yo te digo quién eres, ¿no? Y en el caso de las moléculas es un poquito más complicado, no son líneas discretas, son bandas, porque en el caso de los átomos depende del grado de libertad de los movimientos de los electrones. Pero en el otro van a tener también grados de libertad de vibración y grados de libertad de rotación entre los núcleos. Y entonces eso va a hacer que se tengan líneas muy próximas entre sí que se identifican precisamente como bandas. Pero desde luego, Bunsen y Kirchhoff se dieron cuenta que ellos estaban analizando la luz, no solamente de los elementos que estaban quemando, pero también de la del mechero, ¿verdad? Y esa parte cambiaba según la temperatura a que tuvieran su mechero. Y entonces Kirchhoff dijo: aquí tenemos un problema de termodinámica, no de termodinámica de la materia, que describí muy brevemente en conexión con la segunda plática, sino este es un problema de termodinámica de la radiación electromagnética. Y aquí para hacer trabajo experimental, hay que determinar cuál es el espectro de la radiación electromagnética para una temperatura dada. ¿Sí? Entonces, es un problema de termodinámica en que está en equilibrio esta radiación electromagnética y el medio en que se encuentra. Entonces dice: hay que hacer experimentos que nos permitan determinar la distribución de la radiación. Desde luego, en el caso de la luz, no va a ser una distribución de velocidades, ¿verdad?
La plática que no mencioné todavía en la de hoy es la quinta, que es hipótesis atómica, formulada por Dalton y cuantificada por Avogadro en 1811, ¿ya? Pero también complementada con gentes que se adelantaron a su tiempo, como Maxwell otra vez, y Boltzmann, y que se preguntaron cuál es la distribución de velocidades de las moléculas que están en este cuarto. Entonces Maxwell hizo sus cuentas. De hecho, se dio cuenta que las hipótesis que tenía que hacer eran la contraparte de las hipótesis que hizo Gauss para llegar a su distribución, ¿verdad?, de la cantidad que ustedes quieren, la distribución normal de campana de Gauss, ¿verdad? Y Boltzmann lo puso no en términos de distribución de velocidades, sino que dijo, yo mejor lo pongo en términos de energía. ¿Okay? Entonces, desde luego en el caso de la luz, pues no iba a poder ser cuál es la distribución de velocidades, porque en el vacío, el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, todos se mueven a la misma velocidad. ¿Verdad? Y por eso la luz que sale del sol, que es blanca, nos llega blanca, pero también de las estrellas, ¿verdad? Entonces, porque si cada una se movería a diferente velocidad, pues entonces ya no nos llegaría blanca. ¿Okay? Bueno, pero desde luego la radiación electromagnética y cualquier tipo de fenómeno ondulatorio, pues sí, tiene sus propiedades de longitud de onda y de frecuencia. Entonces no iba a ser en términos de velocidades, ¿verdad? Tiene que ser cuál es la distribución de longitudes de onda o cuál es la distribución de frecuencias. Diferentes gentes como Stefan y Boltzmann mismo estuvieron interesados en ese problema y llegaron a la conclusión de que la variable apropiada era frecuencia sobre temperatura, o si prefieren ustedes alternativamente como 1 entre longitud de onda y temperatura. Y otras gentes ya cerca de 1900 como Rayleigh, ¿verdad?, les voy a tratar de explicar nada más con argumentos sencillos. Uno de los propósitos que me hice al plantear esta serie de historias es que no iba yo a poner ninguna ecuación o en el pizarrón, sino que si las cosas las entendemos, debemos de poder explicarlas, ¿verdad? Entonces, déjenme primero hablar de la distribución de velocidades de Maxwell para tomarlo como punto de comparación. Entonces, si consideramos la distribución de velocidades en términos del eje de las X, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, esperamos que para una magnitud de la velocidad que se tenga que va para allá, debe de haber otra que vaya exactamente con la misma magnitud de velocidad hacia la izquierda. Y lo que digo para la X, pues va a ser lo mismo para la derecha y el otro, bueno, para adelante y otro para atrás. Y también para las que van para arriba y para las que van para abajo, ¿verdad?
Ese es el principio que les enseñan del caos molecular, ¿verdad? Entonces, todas las direcciones tienen igual chance. Bueno, cada una de estas es efectivamente una campana de Gauss, ¿ya? Pero en vez de ponerlo en términos de sus componentes X, Y y Z, es más sensato ponerlo en términos simplemente de la magnitud de la velocidad. ¿Okay? Entonces, lo que hay que considerar es que, pues sí, pueden ustedes decir, tengo un espacio de velocidades con su Bx, su By y su Bz, pero si nada más quiero magnitud, pues mejor voy a meter como mi variable Bx cuadrada más By cuadrada más Bz cuadrada, que es la V cuadrada. Y entonces ahí se dan cuenta que en vez de cortar el pastel en forma cartesiana, va a ser más sensato hacerlo en términos de coordenadas esféricas. ¿Okay? Entonces, estas distribuciones de velocidad, le está diciendo, es la probabilidad de que tengamos tal valor de la velocidad entre en Vx menos de dBx entre 2 y más dBx entre 2. ¿verdad? Y desde luego la integral desde la velocidad menos infinito hasta más infinito me debe de dar el número total de partículas que tenga, ¿sí? O si ya lo pongo en términos de probabilidad, pues me debe dar probabilidad 1, ¿no? Como producto en las tres direcciones. Pero aquí ya le vamos a cambiar, porque lo vamos a hacer en términos de la velocidad y luego vamos a ponerlo en términos de todas las diferentes direcciones. Para no hacerles la historia larga, ya estamos en coordenadas esféricas, ¿verdad? Entonces, en coordenadas cartesianas el elemento de volumen es dBx, dBy, dBz. Pero en coordenadas esféricas, pues es simplemente dB cuadrada, ¿verdad? D cuadrada dB. ¿De dónde sale esta V cuadrada? De que en vez de cortar en planos cartesianos paralelos a lo que estamos haciendo es cortar con esferas, ¿verdad? Y también con meridianos para tener todas las direcciones posibles, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es cada dirección está definida por el ángulo θ y por el ángulo φ, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a tener es que el elemento de volumen es V cuadrada dV, porque es V de θ, y la otra es V seno de θ, proyección para tener ángulos de círculos paralelos, ¿verdad? Y por dφ. Entonces, V cuadrada dV, seno θ de θ, dφ. Ahora, esta parte angular, cuando ustedes la integran, pues le va a dar el ángulo de sólido de 4π. El 2π es cuando es nada más giro alrededor de un solo eje, ¿verdad? Pero hay que tomar la otra parte y eso les da un factor de 2 adicional. Entonces es el 4π que sale, pero viene como V cuadrada. ¿Okay? Entonces lo pongo así porque la ley de Rayleigh él la sacó exactamente de la misma manera, pero no en términos de velocidades, sino en términos de frecuencia. Y no es más que el nombre técnico es el jacobiano, ¿verdad? Para sacar el elemento de volumen. Entonces él sacó que debía tener una dependencia en nu cuadrada, si nu es la frecuencia, ¿verdad? Pero nu cuadrada es precisamente algo que arranca así, parabólico. Y entonces
esto no podía ser la historia completa. Y de hecho se le llamó la catástrofe ultravioleta, porque los que tendrían más probabilidad serían los que tuvieran mayor frecuencia. Y desde luego, mayor frecuencia es irnos hacia el violeta o al ultravioleta. Por eso se le llamó la catástrofe ultravioleta. Ahora, Planck sabía electromagnetismo, sabía termodinámica y también ya estaba en el tren de Maxwell y de Boltzmann y sabía física estadística. Y entonces él describe en su trabajo, decir, tenemos que utilizar argumentos de electromagnetismo, de termodinámica y de mecánica estadística. Y desde luego esto que la gente llamó la catástrofe ultravioleta, dijo, eso no puede ser así. Antes de Planck ya otros autores lo dijeron, en particular Wien. Y él dijo, pues desde luego no puede subir así cuadráticamente, tiene que bajar, ¿ya? Porque es una distribución de probabilidad. Entonces el área debe de ser finita, ¿ya? Bueno, pues entonces, y él dijo, bueno, y si se va a integrar, pues más vale que tenga una cola, ¿verdad? ¿Y cuál es la cola más simple? Pues una cola exponencial, ¿verdad? Y entonces él dijo, bueno, pues entonces debe tener una exponencial, si lo ponen en términos de la frecuencia, pues que sea una e a la menos un coeficiente con la frecuencia, y ya desde antes se había establecido, Stefan y Boltzmann habían establecido que debía de ser función de frecuencia sobre temperatura. Y entonces con eso, pues ya, sí, podría subir como nu cuadrada, pero con esta exponencial, pues ya se podría volver finita. Ahora, Planck mismo dice, hay el comportamiento a bajas temperaturas y hay el comportamiento a altas temperaturas. De hecho, con esa propuesta de Wien, inmediatamente hizo una predicción de decir, la distribución deberá tener un máximo y después debe de bajar. Y su máximo deberá estar en una posición que va a ser tal que si subimos la temperatura, pues entonces la frecuencia más probable tendrá que irse corriendo a mayores frecuencias. Ahora, Planck dijo, desde luego, debemos de hacer las cosas de tal manera que compensemos por la catástrofe ultravioleta. Lo de Wien está bien como una cosa nada más para que se baje, pero debemos nosotros de poder hacer una deducción simplemente en base a la teoría electromagnética, a la termodinámica y a la mecánica estadística. Y entonces él dijo, lo que tenemos que hacer entonces es introducir un mecanismo mediante el cual no sean los que tienen mayor frecuencia los que se vean favorecidos. Y entonces él decidió introducir una hipótesis adicional para asegurar que se eliminaba la catástrofe ultravioleta. Y entonces él introdujo lo que llamó la hipótesis cuántica. Espero terminar de describir lo que hizo Planck y la interpretación que él le dio a esta parte de la cuantización
para mencionar después cómo Einstein le dio una interpretación diferente a esa parte de la cuantización. ¿Qué horas son? Media. Apenas. Media, no, esto está perfecto. Entonces tenemos unos 10 minutos para hablar con un poquito de detalle sobre lo que hizo Planck y después también describir lo que hizo Alberto. Y cómo en los siguientes casi 20 años nadie le creyó a Alberto. Pero al final de cuentas hubo desarrollos adicionales, pero sobre todo experimentos. No hay que olvidarnos que estamos hablando de física, ¿verdad? Entonces, fue hasta casi 20 años más tarde que se dieron las condiciones para que en 1925 esta parte que llamamos cuantización se viera en múltiples situaciones en el estudio de los átomos y la explicación de sus espectros, con las extensiones también para el caso de las moléculas. Pero entonces, lo que Planck dijo, yo voy a hacer la suposición, voy a modelar el cuerpo negro distinguiendo entre la radiación y el entorno material que se encuentran a la misma temperatura. Ahora, también hay que decir que desde el punto de vista experimental ya también se habían iniciado mediciones y se habían diseñado experimentos para tener esto que se llama el cuerpo negro. Y voy a empezar por la parte experimental. Entonces, la parte experimental es un horno, porque nosotros queremos mantener la temperatura constante, ¿verdad? Y vamos a hacerle un agujerito en la superficie de este horno, ¿verdad?, en el que nosotros podríamos meterle radiación y también podría salir radiación. Pero voy a utilizar el concepto que ya explicamos en conexión con decir, esta mesa es blanca, ¿verdad? Y la negra, pues la negra se chupa todo, absorbe todo, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden considerar que tuvieran precisamente una pequeña perforación en su horno y entonces le hacen incidir radiación. Pues la radiación que entre ahí va a estar rebotando por ahí y la probabilidad de que vuelva a salir es casi cero, ¿no? Entonces, este es un sistema que absorbe todo y que no refleja nada. Y entonces Planck dijo, bueno, yo voy a considerar precisamente que los intercambios, bueno, aquí había también una idea que ya venía de Lorentz. Lorentz se inventó la teoría de los electrones antes de que se descubriera el electrón. Y además, él los modelaba como electrones ligados en la materia bajo la acción de una fuerza que es capaz de ligar. Y desde luego el modelo más sencillo es con un oscilador armónico. Y entonces Planck dijo, bueno, yo voy a modelar la materia como la modela Lorentz. Yo voy a decir que la materia es una colección de osciladores. Y entonces, para que los que tengan frecuencias muy altas no tengan mucho chance, yo voy a decir que la energía intercambiada viene
en múltiplos enteros de una cantidad que es proporcional a la frecuencia. Desde luego, si estamos a una temperatura dada, el sistema entonces tiene una energía bien definida, vamos a decir, por unidad de volumen. ¿Ah? Y lo que queremos es compensar la dependencia en el cuadrado de la frecuencia que había propuesto Rayleigh con una base empírica de lo que se llama el principio de equipartición, pero que está muy asociado con la distribución de Maxwell. Y bueno, no había yo completado. En la distribución de Maxwell, lo que ustedes tienen es un medio de masa por cuadrado de velocidad y dividido entre, si lo ponen como cosa macroscópica, es el número de moles y dividido entre la constante de los gases ideales y la temperatura absoluta. Si lo pusieran en términos de la hipótesis atómica, que todavía estaba en duda, ¿verdad? Entonces sería un medio de la masa de cada molécula por el cuadrado de la velocidad. Desde luego, el número de moles entre el número de Avogadro es el factor que nos permite pasar de masa molecular a masa de cada molécula, pero también el número de Avogadro se lo podemos poner a la R entre el número de Avogadro, pero eso corresponde a la constante de Boltzmann, ¿verdad? Entonces, entonces si ustedes promedian, por ejemplo, el cuadrado de la velocidad, pues les va a dar que es un medio de kT su promedio, ¿ya? Y entonces precisamente era con ese argumento que la energía promedio sería por cada grado de libertad un medio de kT, pero vendría con el cuadrado de la frecuencia. Entonces, para compensar por eso, Planck dijo, bueno, yo voy a suponer que la energía intercambiada sea algo proporcional a la frecuencia. Porque no puedo poner muchos de alta frecuencia, porque con eso ya me voy a acabar toda la energía que está disponible para todas las frecuencias. ¿Okay? Entonces, eso lo metió así, y él pensaba que a lo mejor en el límite apropiado, la constante de proporcionalidad que estaba poniendo, que la podía ir, que se fuera a cero. Y ahora viene la parte de lo que tenía Planck y los experimentos que se estaban haciendo. En la vida es muy importante estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Planck tenía vecinos que estaban haciendo las mediciones correspondientes en su propia universidad. Entonces lo único que tenía que hacer era bajar de su oficina a los laboratorios y decirles cómo van. Y entonces, y desde luego había quienes estaban examinando principalmente a bajas frecuencias y lo que estaban haciéndole a altas frecuencias. Y entonces él menciona que lo que estaba haciendo era un poco como un ejercicio de interpolación. Era interpolación de lo que decía Rayleigh
y lo que decía Bean. Y dijo, yo tenía que sacar ese resultado. Y bueno, pues entonces él sacó su resultado. Quienes estén interesados en los detalles, lo podemos discutir, pero básicamente, desde luego, se tiene que decir, al final de cuentas podemos decir, la probabilidad de que tenga tal frecuencia se va a traducir precisamente en tal contribución, ¿verdad?, para la energía del sistema completo. Y al final de cuentas le pidió a los colegas experimentales que le prestaran sus datos y les hizo los ajustes y los ajustó bien, pero además reportó: he encontrado que la constante para conectar energía intercambiada y la frecuencia debe de tener tal valor. No era 0, pero era chiquitita. Y pero en el camino también dijo, y yo les puedo decir cuánto vale el número de Avogadro. Y también dio otras varias cantidades. El número de Avogadro, a mí me gusta decirle a los alumnos, es el puente entre lo macroscópico y lo microscópico. Lo macroscópico lo medimos, como los químicos, en número de moles. Se puede también en volúmenes o también en gramos, ¿verdad?, pero que dio lugar al debate precisamente entre Gay-Lussac y Dalton en conexión con la ley de las proporciones en las combinaciones químicas, que es de donde derivó toda la idea de la hipótesis atómica en su versión moderna. Bueno, entonces he platicado, ¿verdad?, algunos de los elementos que utilizó Planck. Si están ustedes interesados en el detalle, también lo podemos hacer. Desde el punto de vista matemático, involucra precisamente el tener una serie, pero que resulta ser simplemente una serie geométrica en la variable exponencial de una cosa proporcional a la frecuencia, y bueno, ya podemos poner la constante, es la constante de Planck, ¿verdad?, h nu entre a la menos nu h entre kt, es la suma de con un cuanto, 2 cuantos, 3 cuantos, 4 cuantos, etcétera, de exponenciales negativas, aparte de la nu cuadrada que viene de Rayleigh. Pero esa serie, ustedes reconocen que no es más que la serie geométrica. Pero la serie geométrica, entonces ustedes la pueden reescribir, y lo que les queda es e a la h nu entre kt en el denominador menos 1. ¿Ok? Es como detalle matemático, no lo voy a escribir para cumplir mi promesa, pero si alguien lo quiere ver, lo podemos ver. ¿Ok? Entonces, ese es el primer contacto con lo que alguien llamó cuantización explícitamente. Desde ahora vamos a ver la propuesta de Einstein
5 años más tarde. Entonces Einstein publicó, bueno, todo el mundo sabe que en el 1905 publicó trabajos sobre 3 temas diferentes: el de la relatividad, la asociada con esta es sobre los fenómenos de fluorescencia, fosforescencia y efecto fotoeléctrico, y el otro sobre las fluctuaciones. Ese es un trabajo directamente dentro del terreno de la física estadística. En el caso de Maxwell y de Boltzmann se tienen valores promedios, ¿verdad? Pero Einstein dio un paso importantísimo a decir: yo quiero también calcular las fluctuaciones a segundo orden. Pero entonces voy a hablar de los fenómenos de fluorescencia, fosforescencia y el efecto fotoeléctrico. Entonces, los fenómenos de fluorescencia y fosforescencia son fenómenos de interacción de radiación con materia. Ustedes pueden iluminar un material y este material posteriormente es capaz, o inmediatamente es capaz, de emitir su propia radiación. Y por otra parte, en el efecto fotoeléctrico se ilumina con radiación electromagnética y lo que sale no es radiación electromagnética, sino que salen partículas cargadas. Este fenómeno lo había estudiado de manera... se descubrió desde Hertz, pero para 1900 quien lo había estudiado con mayor detalle y era el experto en efecto fotoeléctrico era Lennart. Y había toda esta discusión entre los que hacían efecto fotoeléctrico, si los rayos catódicos eran un fenómeno corpuscular o un fenómeno ondulatorio. Y la teoría de Maxwell no permitía entender el efecto fotoeléctrico. De acuerdo con Maxwell, la energía del campo electromagnético y de las ondas electromagnéticas depende del cuadrado de la intensidad de campo eléctrico y del cuadrado del campo de inducción magnética. Pero en el efecto fotoeléctrico en particular, si no se rebasa una cierta frecuencia umbral, simple y sencillamente no se produce el efecto. Y entonces, especialmente en conexión con este fenómeno, pero también con los de fluorescencia y fosforescencia, Einstein dijo: hay algunos fenómenos que se podrían entender más directamente, más fácilmente, si suponemos que esta cuantización de la luz no es exclusiva para la energía intercambiada entre la radiación y el entorno material, sino que si suponemos que es una propiedad intrínseca de la luz, entonces las cosas se entienden mucho mejor. Entonces él lo propuso como una hipótesis, así lo llamó, un punto de vista heurístico sobre la radiación electromagnética. Entonces él estaba ya diciendo: yo le asocio una energía que está cuantizada a la luz. Sin embargo, Planck y todos los contemporáneos pusieron no. ¿Por qué razón?
porque había tomado mucho tiempo dirimir esta cuestión de si la luz era un fenómeno corpuscular, como pensaba Isaac, u ondulatorio, como pensaba Huygens. Y entonces la propuesta de Einstein básicamente era revivir esa historia. Creo como punto de suspenso, es hora de suspender. Pero vamos a estar retomando esta parte de la historia. En la siguiente va a ser, bueno, ¿por qué no abrimos para preguntas? Y luego ya hago el comercial o los comerciales. Entonces, preguntas sobre las historias del día de hoy. No, no hay ninguna pregunta, ¿sí? No. ¿Cuántos están llevando introducción a la mecánica cuántica? ¿Sí? ¿Qué han visto en introducción a la mecánica cuántica? Pues nos quedamos en eso, en explicación del cuerpo negro. ¿Vieron ya cuerpo negro y la explicación? ¿Y ya vieron la propuesta de Einstein? Y la explicación del efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Desde luego, en el caso específico del efecto fotoeléctrico, si la energía no es suficiente, pues no se va a poder producir, ¿verdad? Entonces, sí hay un efecto dependiente de la frecuencia. Y lo mismo en los de fluorescencia y fosforescencia. Por eso Einstein dijo, mi propuesta es que si vale la pena que lo examinemos de esta manera. Él no estaba diciendo, es así. Pero esta situación se prolongó por 20 años. Cuando Bohr entró en juego, él tomó al pie de la letra la interpretación de Planck y no quiso meterse con la propuesta de Alberto. Millikan propuso en 1911, él dijo, yo me propongo hacer mediciones para mostrar que la hipótesis de Einstein no es válida. Para 1914, sus experimentos le dieron una serie de puntos que caen perfectamente en una recta, en una gráfica de frecuencia contra la intensidad de contra el número de fotoelectrones. Y desde luego, por debajo de la frecuencia umbral no hay ninguno. Y todos los otros siguen la línea recta implícita en la hipótesis de Einstein, porque es simplemente una cuestión de conservación de energía. Y entonces Millikan dijo, la ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein está bien, pero eso no implica que su hipótesis sea aceptable. Bueno, pero esto lo vamos a ir completando. De aquí en adelante, ¿sí? La pregunta sería, ¿de dónde partió Planck para encontrar la cuantización? O sea, para la cuantización, él quería, desde luego, eliminar la catástrofe ultravioleta, sí. Y desde luego... O sea, es una pregunta más técnica, o sea, él sabía electromagnetismo, él sabía termodinámica. ¿Qué intentó? Sí, él estaba tomando en cuenta todos los conocimientos que él tenía y que se tenían en la época de electromagnetismo, de termodinámica y de mecánica estadística. Resolvió ecuaciones de Maxwell y aparte tomó en cuenta la entropía del sistema, por ejemplo.
Sí, mira, aquí no tenía que resolver ecuaciones de Maxwell, era simplemente considerar, no midió la energía como lo hace Maxwell, ¿no? Él reconoció que en el intercambio de energía no iba a ser ni la intensidad del campo eléctrico ni la B las importantes, sino que era en términos de la frecuencia. Sí. Gracias. Ok. Pero entonces, que realmente, es que bueno, yo había leído que Planck pues fue quien introdujo la parte de la cuantización, Sí. pero entonces, Y a mí sí me gusta decir muy claramente la cuantización de la energía intercambiada. Y también decir, Alberto sugirió que podríamos entender mucho mejor las cosas si reconocemos que es la energía de la luz misma la que está cuantizada. ¿Sí? Durante 20 años, supongo, Einstein estuvo casi solo y todos los demás seguían lo que ya estaba establecido, ¿verdad? Pero en esta historia vamos a ver precisamente cómo para llegar a la formulación de la mecánica cuántica ocurrieron otras cosas que fueron muy importantes. Sí, ya, sí. Vamos a tener que terminar, pero la plática la podemos seguir aquí en el vestíbulo o en el Prometeo. Allá está más obvio. Muchas gracias. El comercial la próxima semana es espacio y tiempo juntos. Para los que estén interesados, lean el trabajo de Einstein sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, porque es sobre lo que vamos a estar hablando. Gracias. Y por favor, si anuncian entre todos los compañeros sobre las pláticas. Ahorita en este salón vamos a hacer una pequeña dinámica de 1 hora para trabajar, sacar el estrés que nos dejó el temblor en el cuerpo. Nos vemos. Si alguno de ustedes se siente tenso, nervioso, cualquier cosa, impactado por el estrés, Me da mucho gusto verte. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Pues bien. ¿Fue en este temblor? No puedo quejarme. No, la familia bien, la casa bien, ya con eso no podemos pedir más. Sí.